una promesa escrita a mano en un papel amarillento: el primer llanto decidirá el destino de la hacienda, fue suficiente para que el amor se rompiera como vidrio al frío. Esa cláusula, escondida en el testamento de un patriarca que ya no podía defender a nadie, exigía que el primogénito de Benicio Roldán naciera bajo el techo de los Arroyos, o de lo contrario, toda la herencia pasaría a manos de su primo Octavio. Nadie previó que esa frase, negra y torcida, sería el cuchillo con el que una joven embarazada huiría montaña arriba. Nadie previó que el hombre al que llamaban salvaje bajaría de las cumbres para devolverle la vida. La cabaña estaba perdida en el último pliegue de la sierra, donde el viento arrastra agujas de pino y las guarda en los umbrales como si fueran cartas no entregadas. Allí yacía Lucía, tendida sobre un catre, con un hilo de fiebre en la frente y otro de respiración en los labios. Tenía las manos heladas y el vientre, redondo y tenso, le pedía tiempo que el cielo parecía negarle. Había llegado sola, guiada por unas pisadas antiguas sobre el sendero y por la desesperación de quien sabe que la buscan para quitarle lo más frágil. Cuando la puerta crujió, el mundo pareció dividirse entre el afuera blanco y el adentro oscuro. El hombre llevaba un abrigo de piel curtida, el cabello largo como la sombra de un árbol y una barba que le guardaba el nombre. Los del valle le decían Ciro, o el hombre de la montaña, o simplemente ese, apuntando con la barbilla. Él miró a Lucía con ojos de agua profunda, dejó un atadijo cerca del fuego y habló como si no quisiera romper nada. «¿No traes caballo? ¿Vienes huyendo?» Lucía intentó incorporar la voz, pero el cuerpo le pesaba como un río. «De mí, huyen», corrigió, y tosió un poco. «De mi hijo». Ciro acercó una olla a la lumbre, colocó unas ramas y sopló como quien despierta una estrella. Mientras el agua calentaba, le tomó la muñeca con dedos que sabían medir el pulso sin nombrarlo. «Tienes fiebre. La nieve mordió primero que yo esta puerta». Entonces la cubrió con una manta y, sin pedir permiso, puso a hervir unas hojas de manzanilla y corteza de álamo. «Bebe despacio. El cuerpo olvida el calor y luego lo recuerda». Lucía obedeció. El líquido le pasó por la garganta como una cuerda tibia que la ataba al mundo. Cerró los ojos y por un momento escuchó solo el fuego. Luego, la montaña habló desde ese hombre. «Me llamo Ciro». «Yo, Lucía», dijo ella, y el nombre le volvió entero a la boca. Él asentó, como si ya lo supiera. Afuera, el viento arañaba el tejado. Adentro, los silencios se acomodaban donde los muebles no podían. «¿Quién te busca?», preguntó al rato. Lucía miró la ventana empañada, como si allá abajo, en la línea de pinos, pudiera dibujar el retrato de sus perseguidores. Gente de los Arroyos, hombres de Octavio primero y luego de Benicio. Apretó las manos en la manta. «Si mi hijo nace sin ese techo encima, la fortuna se va del lado equivocado. O eso decidió una mujer que nunca me quiso». «Doña Carmina», dijo Ciro, sin preguntarlo. El nombre cayó como un botón en la mesa. Lucía lo miró, sorprendida. «¿La conoces?» «A la gente que gobierna con papeles se le ve desde muy lejos». Ciro le alcanzó otro sorbo. «¿Cuánto hace que no comes?» La pregunta estaba llena de otra. «¿Cuánto hace que no te cuidan?» Lucía sonrió con una dignidad que le quedaba grande y pequeña al mismo tiempo. «Desde ayer, arriba del arroyo, antes del paso de los Álamos, dejé la alforja. Ya no podía más». Él se levantó, agarró una cuerda y abrió de nuevo la puerta. «No voy a preguntar por qué viniste aquí, justo a esta cabaña. Lo haré cuando regrese. Si la nieve te habla, no le contestes. Cierra bien». Lucía obedeció. Se quedó escuchando, y como el oído que sufre se vuelve más fino, entendió que la montaña puede ser silenciosa y aún así ruidosa de vida. Ciro regresó con un saco al hombro, el rostro mordido por el frío y 2 truchas temblando de plata en una mano.
La cabaña se llenó de un olor sencillo y feliz cuando las puso sobre la sartén de hierro. Comer fue como llorar al revés. Cada bocado devolvía algo perdido. Te encontraron unas botas de hombre, una vez, colgadas en el alero, dijo Lucía de pronto, mirando las vigas. Me dijeron que aquí solo vivía un fantasma que robaba sal y herramientas. Ciro soltó una risa breve, sin dientes. Me gusta más la palabra fantasma cuando no me la echan en la espalda. Luego, serio. ¿Soportarás moverte mañana? Necesitamos leña, agua, y que tu sangre recuerde su ruta. Si te quedas quieta, te hundes. Mañana podré, prometió Lucía, y se durmió con esa promesa entre los dedos. Los días siguientes aprendieron a caminar juntos. Ciro salía antes de que la luz se afilara entre los pinos. Regresaba con aves, raíces, alguna fruta olvidada por el otoño en una hondonada protegida, y con historias que contaba mientras desataba nudos de cuerda o lijaba una cuna rudimentaria hecha de tablas de pino. Lucía, al principio, solamente escuchaba. Él hablaba poco de sí, más de los animales y las nubes que de los hombres, pero cuando ella, una noche, le pidió una verdad, él se la dio como quien entrega un cuchillo por el mango. Dicen que no nací en ningún registro, que mi madre fue viento y mi padre, roca. Sonrió. La realidad es menos hermosa. Soy hijo de hombre y mujer, como todos. Hubo un tiempo en que supe lo que era una mesa con mantel y voces alrededor. Luego, la mesa se quedó con menos sillas, y me fui. ¿Te hicieron daño?, preguntó Lucía, y el dolor en su voz no era curiosidad, era reconocimiento. Me pidieron lo que no quería dar. Ciro alzó los ojos, y allí hubo una sombra que venía de abajo, del valle. Me pidieron volverme de piedra y elegí madera. La madera duele, sí, pero canta con el fuego. Lucía guardó esa imagen, porque los dolores que cantan son los únicos que se pueden contar. A veces, los dos callaban, y el silencio era ameno, como esas fogatas que no se avivan ni se apagan, solo están. Otras, Lucía se atrevía a decir nombres. Benicio, Octavio, Doña Carmina. En su boca, los nombres eran piezas de una máquina que la había triturado despacio. Ciro escuchaba con atención, sin ofrecer odio de regalo, solo una pregunta de cuando en cuando. Si sabías que te perseguirían, ¿por qué viniste a la montaña? ¿Por qué a esta cabaña? Lucía bajó la mirada al cuenco vacío. Porque me dijeron que aquí vivía alguien que no entregaba a nadie. Lo miró a los ojos. Un salvaje que no hacía preguntas al momento de salvar. ¿Y quién te lo dijo? Lucía dudó, como si pisara una rama seca. Una vieja de manos tibias que me vendió una medicina para el mareo. En el pueblo la llaman Herminia. Tiene un ojo descolorido y un gato sin cola que la sigue a todas partes. Ciro asintió. Reconoció la figura. La he visto. Vende remedios que no curan cuerpos, pero calman almas. Ella me dio un papel con este rumbo, siguió Lucía, y me dijo, si llegas no preguntes el pasado, resiste el presente. El día que Lucía pudo caminar hasta el arroyo, un sol tímido quebró la costra del hielo, y los pájaros le hicieron saber a la cabaña que afuera seguía habiendo mundo. Ciro la sostuvo del codo, y no de la cintura, como si defender su dignidad fuese tan importante como evitar su caída. No estoy rota, bromeó ella, con su orgullo hermoso. Lo sé, él sonrió. Pero la montaña cobra peaje. Hay que pagarle con humildad. Lucía metió las manos en el agua y dejó que el frío le raspara las uñas. Entonces el vientre dio una patada, y por primera vez en días, su mirada no fue miedo sino asombro. ¿La sientes?, preguntó, apretándole la muñeca a Ciro y llevándolo con su mano hacia la vida que golpeaba desde adentro. Ciro palpó, y su rostro cambió un poco, como cuando alguien escucha una música olvidada. Late fuerte, dijo, muy quedo. Es niña, aseguró Lucía. Lo siento, y no quiero que nadie me la quite. La confesión tembló entre pinos.
Ciro la recogió del aire. Nadie te la va a quitar mientras respires, y mientras yo respire también. Fue allí, con el agua bordándole los tobillos y las montañas respirando alrededor, cuando el mundo decidió abrir un pliegue y mostrar una cara nueva. Porque, a la mitad de la nieve y de la historia, la verdad que se había quedado escondida por años levantó la mano. Sucedió sencillo. El viento, juguetón, levantó la solapa del abrigo de Ciro, y del cuello cayó un medallón gastado con un emblema de herradura y 3 espigas. Lucía lo atrapó por reflejo, y una punzada de memoria le cruzó la mirada. «Esa marca», susurró, «está en la puerta del granero de los arroyos, en el sello de las cartas, en la montura de Benicio. Esa herradura con espigas es de los Roldán». Ciro se quedó quieto, ni negó ni afirmó. La montaña dejó de jugar con el viento y el mundo. Por un segundo, no hizo ruido. «La llevaba mi madre en el cuello», dijo por fin. «Me dijo que me protegía, que era prueba de que yo pertenecía a un lugar al que no debía volver». Alzó los ojos. «Nací en ese valle, Lucía. Antes de que me apodaran salvaje, fui un Roldán sin nombre en la mesa». La palabra Roldán en su boca no era un apellido. Era un cuchillo envainado. Lucía dio un paso atrás y otro adelante, como quien aprende a bailar con un secreto. Entonces, la voz se le quebró. «Eres... no soy heredero». La voz de Ciro fue una cuerda tensada. «Soy el hijo al que el patriarca no firmó, el que creció viendo cómo su madre miraba la casa grande desde lejos. Cuando la vieja Carmina entendió que mi existencia era un peligro, se aseguró de borrarme del paisaje. Me fui antes de que me quitaran la piel». Lucía apretó el medallón en la palma como si ardiera. «¿Benicio lo sabe?» Benicio supo una parte. Me vio una vez cuando los muchachos del corral me dejaban migas de pan y un vaso de leche. Me llamó hermano, en voz tan baja que ni las paredes lo oyeron. Luego creció en esa casa como crecen las raíces bajo el suelo, fuertes y obedientes. No sé si su recuerdo de mí se quedó donde lo puso. El giro golpeó a Lucía con una mezcla extraña de alivio y miedo. Si Ciro tenía sangre Roldán, entonces lo que escondían en la montaña era más que una mujer fugitiva. Era una verdad que podía cambiar el sentido de un apellido. La respiración se le aceleró, no solo por el peso de su vientre, sino por la idea de que quizá, finalmente, había encontrado en ese salvaje algo más que refugio. «¿Por qué no les dijiste?», preguntó, sin juicio. «Porque decir es poner una diana en el pecho de mi madre, y ya la vida se encargó de hacer lo suyo con ella». Ciro miró hacia arriba y sus ojos se hicieron cristal. «Porque me cansé de pedirle a un apellido un lugar a la mesa. Aquí arriba aprendí a sentarme en el suelo y comer de pie si hacía falta». Respiró hondo. «Y porque, si lo supieran, tu hija sería moneda. No quiero eso». Lucía guardó silencio. Había algo en la manera en que ese hombre acomodaba sus verdades que le resultaba más digno que cualquier juramento de iglesia. Le devolvió el medallón y, con él, una frase que no había planeado decir. «No sé qué pasará si bajamos, pero sé que arriba, contigo, respiro distinto». Ciro bajó la mirada, como quien recoge una flor sin arrancarla. Desde el valle, sin embargo, comenzó a subir otro tipo de canción, el eco de cascos sobre la nieve vieja. Buscaron primero en los caminos más limpios, luego en los pliegues donde la maleza esconde pisadas. Lucía sintió que el corazón le tropezaba con su niña. «Han salido», dijo Ciro, afinando el oído. «Octavio es de los que mandan buscar antes de preguntar». «¿Y Benicio?». Lucía ya no sabía si decir su nombre en voz alta lo acercaba o lo ahuyentaba. «Benicio no quiere perder lo suyo, ni a su madre. Benicio querría no perderte», dijo Ciro, con una gravedad que sorprendió a ambos. «Pero los hombres que han crecido obedeciendo a una casa grande necesitan aprender a obedecerse a sí mismos, y a veces les toma toda una vida». El sonido de los jinetes se acercó como una nube de polvo, solo que hecha de nieve. Ciro apagó el fogón con un jarro de agua.
Tapó la ventana con un cuero y tanteó el rifle viejo que colgaba cerca de la cama. No lo tomó. En lugar de eso, empuñó la cuerda, ató un saco con lo justo: pan, una botella de agua, mantas, un cuchillo corto, algunas raíces. Miró a Lucía y en su mirada había mando y súplica. Tenemos que movernos, no hacia arriba, hacia el costado. Hay una oquedad en la roca que no conocen. Intentó sonreír. A los salvajes nos gustan los lugares que no tienen nombre. Lucía se incorporó. Algo entre miedo y confianza la sostuvo de pie. Sentía a la niña despierta, como si adivinara el movimiento. Dio un paso y la cabaña pareció inclinarse con ella. Ciro la tomó del codo. Avanzaron hasta la puerta, pero antes de abrir, él hizo algo que no había hecho en todos esos días. Le tendió la mano, abierta, esperando no solo su brazo, sino su decisión. No puedo prometerte casa grande ni apellido. Puedo prometerte que no te voy a entregar. Su voz era firme sin gritar. Y si la montaña me pide pagarte con mi vida, voy a regatear, pero pagaré. Lucía le puso la mano encima, con una certeza nueva. No quiero promesas que no se puedan cargar en un saco. Quiero ir donde el latido de mi hija no se escuche como moneda. Vamos. Salieron. La nieve hacía un ruido tierno bajo las botas. El bosque los recibió con su aliento verde y húmedo. Avanzaron a través de troncos caídos y rocas como espaldas de animales dormidos. Ciro guiaba con el cuerpo más que con las palabras, y Lucía aprendió a leerle los hombros como si fueran señales. El escondite era una grieta amplia detrás de unas mantas de musgo, donde la roca formaba un vientre de piedra. Allí no llegaba la vista desde ningún alto, ni el olor de los hombres desde ningún lado. Ciro acomodó a Lucía sobre un lecho de agujas de pino y pieles y se arrodilló a su lado. Quiso hablar, pero el silencio dijo primero. El crujido de una rama, cercano, humano. Los jinetes no estaban lejos. «Me oyen», susurró Lucía cerrando los ojos. «No te oyen». Ciro le tocó la frente. «Te oyen los miedos». Entonces el miedo se disfrazó de dolor y se metió en su vientre con una contracción tan redonda que la dejó sin aire. Lucía ahogó un quejido. «Es pronto», murmuró, calculando con el corazón. No debería ser ahora. Ciro, que había curado heridas de lobo y atado tablas a piernas rotas de venado, sintió una urgencia distinta. Se quitó el abrigo, lo dobló y lo puso bajo la cabeza de Lucía. Le dio de beber un sorbo pequeño, le humedeció los labios, contó el tiempo en su propia respiración. «Puede que no sea el momento», dijo. «O puede que ella haya elegido nacer donde no hay sellos ni firmas, solo techo de piedra y manos de pino». Lucía lo miró como se mira a quien va a sostener el mundo con los dedos. Entonces, desde afuera, la voz de un hombre se quebró en el aire y fue a clavarse como una flecha cerca del escondite. «Lucía», gritó, y el nombre no sonó a amenaza ni a orden, sonó a derrota. «Lucía, vuelve. Haremos lo que quieras. Solo baja». Era Benicio. Su voz traía polvo viejo y arrepentimiento reciente. Ciro cerró los ojos, como si su pasado y su presente acaban de descubrirse la cara. Lucía, con el dolor subiendo y bajando como una ola, sintió que dentro de ella también se partía algo. No era amor lo que se rompía, era el miedo al futuro. «No lo odies», susurró, sin saber si le hablaba a Ciro o a la vida. No supo. «No lo odio». Ciro apretó la mandíbula. «Pero no voy a entregarte». Los cascos sonaron más cerca. Otra voz, más áspera, más delgada y afilada como una aguja, cortó la nieve. «Si no aparece, busquen humo, busquen piel colgada, busquen restos. La montaña guarda, pero también muestra». Octavio, el hombre al que el testamento debía regalarle una hacienda si un llanto no comenzaba bajo cierto techo. Lucía se mordió el labio y la contracción siguiente le robó un gemido que fue a perderse en la piedra. Ciro le cubrió la boca con su mano cálida.
no para callarla, sino para que su voz se quedara con él. La miró a los ojos y habló ya no como salvaje ni como Roldán escondido, sino como hombre que ha elegido dónde poner el corazón. «Te voy a pedir algo que no te pedí cuando llegaste», dijo, bajo. «Confía. Hazme caso. Respira como te digo. Cuando el dolor venga, le abres la puerta y lo sientas a tu mesa. Si lo echas, regresa más hambriento». Lucía asintió. Obedeció. Y por un segundo, pese al ruido de jinetes, pese al apellido que colgaba del cuello de un hombre que no quería pronunciarlo, pese a la cláusula que había partido la vida de todos, el mundo tuvo la simpleza de dos personas respirando a la par. Afuera, una rama crujió demasiado cerca. Una silueta cruzó el claro detrás del musgo. Ciro preparó el cuchillo, no como amenaza, sino como último idioma. «Si nos encuentran», empezó a decir. «Si nos encuentran, que nos encuentren juntos», lo interrumpió Lucía, y le apretó la mano con una fuerza que ya no era de enferma, sino de madre. El latido de la niña, dentro, sonó como un tambor pequeño tratando de hacerse oír por encima de la nieve y de los hombres. Ciro apoyó la frente en la roca fría, como si le pidiera a la montaña un favor que nunca pide. Tiempo. La montaña, por un instante, pareció escuchar. El viento dejó de correr como si la sierra contuviera la respiración. Tras el musgo, la grieta de roca los protegía con un silencio denso. Lucía apretó la mano de Ciro cuando otra contracción le cerró el mundo por dentro. Volvió a abrir los ojos y lo encontró entero, inclinado sobre ella, convertido en un muro cálido. «Respira conmigo», susurró él. «Entra por la nariz, suelta por la boca, déjala venir». Afuera, los cascos se detuvieron. El silencio siguiente fue peor que el ruido, porque habita un espacio donde caben todos los miedos. Benicio habló de nuevo, ahora más cerca, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre espinas. «No vine a obligarte a nada, Lucía. Vine a pedir perdón». Se tragó el orgullo y lo que quedaba de su obediencia. «No sabía que mi madre pondría tu vientre en la balanza. No supe ponerme delante. Si me escuchas, solo dime dónde estás y me iré si eso te calma. Pero no te escondas de mí por miedo a ella». Lucía bajó la mirada hacia su vientre. Los ojos se le llenaron de agua, no de debilidad, sino de una fuerza que empieza a nacer cuando una mujer decide por primera vez. Ciro le colocó una manta bajo las rodillas, acomodó sus manos, se cercioró de que el cuchillo corto estuviera al alcance, por si la cuerda del cordón pedía corte, y de que la botella de agua conservase el calor junto al cuerpo. «No voy a dejar que entren, pase lo que pase», dijo sin alzar la voz. «No quiero sangre», murmuró Lucía. «Quiero nacer». El otro filo del valle habló entonces con el timbre seco de Octavio. «No nos hagas perder el tiempo. Si esa criatura no nace bajo el techo de los arroyos, el apellido se va conmigo. No voy a permitir que un capricho borre lo que está escrito». Ciro midió la grieta con la mirada. Sabía cuánto tardaría un hombre en acercarse a pie, qué ramas crujían primero, qué piedra era delatora. De pronto, una sombra se recortó tras el musgo, un cuerpo más esbelto. Otro paso. No era un jinete, era una mujer apoyada en un bastón de enebro, alguien que la montaña dejaba entrar sin pedirle nombre. Herminia apartó el musgo con la paciencia de quien abre una página usada muchas veces. Su ojo lechoso buscó el aire y encontró a Lucía, alzando una mano llena de ollas y telas. Ciro no se sorprendió. En la sierra, los viejos caminos están hechos de gente que aparece cuando la necesitan. «No me mires así, muchacho», dijo la curandera sin susurros. «Si la montaña permite que te encuentre, es porque vengo a sostener, no a entregar. Vine sola». Los hombres se quedaron allá, contando sus monedas de aliento. Les dije que tú tomarías un atajo al este y se lo creyeron. El alivio tomó la forma de un suspiro compartido. Herminia dejó un paquete: aceite tibio, aguja esterilizada al fuego, hierbas para el dolor que no entorpecen la cabeza,
un trapo limpio que olía a casa. —¿Cómo supiste? —empezó Lucía. —Porque así como hay testamentos de tinta, hay testamentos de mujer —replicó Herminia, colocando sus manos sobre el vientre. —Y tú escribiste el tuyo cuando te fuiste del valle. Miró a Ciro. —Abre más el paso del aire. Cuando llegue el momento, no la dejes sola ni un parpadeo. Afuera, la trampa de su propia mentira comenzó a funcionar. Los jinetes se movieron hacia el este. Solo 2 hombres quedaron rezagados, oliendo la grieta, con la intuición torpe pero insistente. Uno de esos hombres, con voz que imitaba a un jefe al que le faltaba coraje, se animó. —Octavio, por aquí no hay más que rocas. Si estuvieran aquí, ya los habríamos oído. —Se oyen los débiles —contestó Octavio. Los que toman decisión no hacen ruido. En la grieta, la decisión tomó la forma del dolor que empuja. Lucía apretó la mano de Ciro y Herminia le sostuvo la nuca. Después, el mundo se redujo a respiraciones que se mezclaban, al fuego invisible de un cuerpo abriéndose, a la terquedad sencilla de la vida. La nieve al otro lado se volvió un mantel quieto, y entonces, sobre la piedra, sin campanas ni techos ajenos, sin firmas ni sellos, llegó el primer llanto. Fue pequeño y poderoso, un hilo afinado que cortó la distancia hasta el valle y regresó con ecos. Herminia sonrió con la boca y con el alma. Ciro cerró los ojos un instante, mojando su barba con una lágrima que no pidió permiso. Lucía se quebró entera para recomponerse mejor. —Es niña —dijo Herminia, como si leyera una señal que ya sabía—, y tiene hambre de esta vida. Ciro envolvió a la niña en el trapo limpio. No la alzó al cielo ni habló de destinos. Se la puso a Lucía junto al pecho, y el llanto se convirtió en un chasquido de boca, como su primer acuerdo con el mundo. Fue entonces cuando la montaña, que no sabe guardar secretos de amor, dejó escapar un rumor. Bastó para que uno de los hombres de Octavio volviera la cabeza. No vio nada, apenas un musgo más oscuro, pero a veces la sospecha necesita tan poco como eso. —Aquí —dijo. Los pasos se acercaron. Ciro agarró el cuchillo, no para atacar, sino para cortar lo que hiciera falta apresar. Herminia susurró una oración sin templo, hecha de nombres de árboles. Lucía, con la niña al pecho, se apretó contra la piedra. Primero apareció Benicio. Había bajado del caballo y avanzaba solo, sin arma en la mano, con una decisión nueva en los hombros. Cuando apartó el musgo y vio a Lucía con la criatura, la palabra que dijo no fue mía ni heredera, fue gracias. Se la dijo a ella, se la dijo al aire, se la dijo a ese hombre hirsuto que miraba con los ojos duros. Su mirada cayó en el medallón sobre el cuello de Ciro, y no pudo no verlo. En sus facciones, el parecido con un recuerdo que había guardado como un pecado, la tarde en que llamó hermano a un muchacho flaco junto a las migas de pan. —Tú —murmuró, y la garganta se le cerró—, te busqué en mi memoria tantas veces que creí haberte inventado. Octavio apareció detrás, montado todavía, con 2 hombres que sostenían las riendas como si sus manos no fueran del todo suyas. No esperaba ver a un recién nacido sobre el pecho de una mujer que parecía tallada en la fe. No esperaba ver a Benicio, heredero obediente, con la cara deshecha en humanidad. No esperaba que el salvaje tuviera un medallón de Roldán. Se acabó el juego, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El llanto ocurrió, sí, pero no donde debía. Entrega a la criatura, Lucía. La llevaremos a los arroyos. Tú puedes venir si prometes olvidar el capricho. Benicio se volvió, y por primera vez en su vida se plantó entre el apellido y una vida que no era la suya. Puso el cuerpo, no las palabras, delante de la grieta. «No te atrevas», dijo, sin gritar, y su voz fue un hierro nuevo. «No vuelves a hablar de mi hija como si fuera una vaca que seguía de un corral a otro». Octavio se rió con un filo cortante. «Tu hija, sí, si el testamento lo permite. Y no lo permite. Yo traigo la ley de ese papel,
y los hombres que la harán cumplir. Fue entonces cuando Herminia, que casi nunca alzó la voz, la puso en el aire como una campana. «Hay leyes que mueren cuando nace una criatura», dijo. «Hay escrituras que se caen de la mano cuando alguien decide ponerse de pie». «¡Cállate, vieja!», escupió Octavio. «No», respondió Benicio, sin despegar la mirada de su primo. «Escucha». Se quitó los guantes y los dejó caer a la nieve. «Yo escribí obediencias con la letra de mi madre. No más. La criatura nació donde quiso nacer, y eso me enseña más sobre el destino que cualquier cláusula hecha para asustar». Ciro no se movió. Solo sostuvo la mirada de Benicio, y en ese puente sin palabras pasó lo que ambas madres, cada una desde su soledad, habrían deseado: reconocimiento. No pidió nada, no hizo reclamo. Fue Benicio quien habló, bajo, procurando que Lucía lo oyera. «Hermano», dijo por segunda vez en su vida, ahora sin vergüenza, «quédate donde eres más fuerte. Cuando baje, diré que la herencia se administra con honra, no con trampas de papel. Y si la casa grande me vuelve a pedir que ponga a una mujer en una jaula, romperé la llave». Octavio tensó las riendas. Se le notaba en la mandíbula que no tenía costumbre de que las palabras le desobedecieran. Bajó del caballo, y en ese gesto hubo una amenaza sin arma. Dio 2 pasos, y otro de sus hombres lo miró, y no se movió. El resto de los jinetes, engañados por la falsa pista estaban lejos. Octavio lo entendió y apretó los dientes. «No eres más que una vela sin viento, Benicio», dijo, clavando los ojos en el medallón de Ciro. «Y tú», escupió, «bastardo de nieve, aparta el cuerpo. Si no, te aparto yo». La montaña eligió entonces su parte. Una cornisa pequeña, invisible, cedió con el peso del caballo inquieto. La nieve se deslizó con un zumbido hondo, no para sepultar, sino para poner límites. El animal de Octavio patinó, reculó, lo obligó a buscar equilibrio, y en esa danza torpe, el primo cayó de rodillas en el borde de la grieta. No hubo sangre, solo el golpe frío del orgullo contra la piedra. Intentó alzarse, pero la nieve, tozuda, le mojaba las manos de forma humillante. «Te caíste», dijo Herminia sin ironía. «A veces es lo único que nos salva de caer más hondo». Benicio dio un paso hacia él. No le ofreció la mano. No le pateó la espalda. Se limitó a decir: «Vete, baja por donde viniste. Lleva a los tuyos. Diles que aquí no hay botín. Diles que si vuelven a subir a buscar un techo ajeno para ponerle precio a un llanto, los pinos les hablarán de mí». Octavio miró a su alrededor. Encontró ojos que ya no le obedecían por costumbre. No vio rifles alzados, ni puños, ni nada que le diera el placer del conflicto. Vio algo peor, un límite quieto, y la certeza de que el valle, cuando se cansa de un hombre, lo deja solo. Se levantó con el orgullo roto y el traje mojado. Montó sin mirar atrás. Los 2 hombres que le quedaban lo siguieron sin convicción. El sonido de los cascos alejándose fue la primera música buena del día. Dentro de la grieta, el silencio volvió a su oficio. La niña dormía, cansada de su propia hazaña. Lucía, todavía temblorosa, buscó el aire de Ciro. Lo encontró entero. Se miraron con una gratitud que no necesitó nombre. Benicio se apartó, dándoles espacio con la reverencia que tiene quien por fin entiende qué cosa es sagrada. «No puedo desandar lo hecho», dijo, bajando la cabeza, «pero puedo aprender a no repetirlo. Si alguna vez deseas bajar, Lucía, la casa no será un corral, y si eliges quedarte aquí, te llevaré arriba lo que haga falta cuando la nieve se ponga brava». Miró a Ciro. «Lo que hoy no te firmaron, te lo reconozco yo. Mi sangre no necesita tinta para saber que es sangre». Sacó del bolsillo una pequeña navaja, la abrió, se hizo un corte leve en el pulgar y se lo ofreció. Ciro dudó. Luego acercó su propio pulgar. Repitió el gesto. Se tocaron la herida,
y la nieve aprendió un signo. Herminia, con la impaciencia dulce de las mujeres que cuidan, interrumpió la ceremonia. «Dejen de jugar a símbolos y traigan agua». Se acomodó junto a Lucía. «Tengo que verla, a ella y a la pequeña. Y tú, Benicio, ve a buscar la olla que te pedí la última vez que me visitaste y no me diste. Está donde tu madre guarda lo que no quiere recordar, en el baúl del cuarto de lavado. Si se atreve a preguntarte, dile la verdad». Benicio asintió, entre asustado y liberado por esa orden doméstica. Miró por última vez a la niña, y el gesto le ablandó la cara. Dio media vuelta y se fue, a pie primero, luego a caballo, dejando en la nieve una huella que no sabía si iba a borrarse o iluminarse. Pasaron horas de cuidados. La grieta se convirtió en casa sin techo, y la piedra en pared más noble que cualquier adobe. Herminia revisó, enseñó, repitió, dejó instrucciones hechas de cosas simples: hervir, ventilar, no ceder la fiebre al miedo, alimentar a la madre antes de pedirle leche a la niña, poner la cuna lejos de las corrientes y cerca de la risa. Cuando el sol se inclinó, anunció su retirada. «Bajaré, diré lo que vi, que la vida eligió nacer donde la quisieron, y que quien suba de nuevo buscando papeles se encontrará con mi bastón». Ciro la acompañó hasta el borde del bosque. «Gracias», dijo, y en su voz estaban todas las deudas que no pesan. «No me des gracias a mí», replicó la vieja. «Dale a la niña un nombre que no se venda, y dale a la madre días en los que no tenga que pedir permiso para respirar». La noche cayó con estrellas que no sabían de herencias. En la cabaña escondida, porque Ciro los llevó de regreso cuando ya no olía a hombres, el fuego volvió a encenderse. Lucía miró a su hija, y la palabra que eligió no fue una corona, ni una promesa de riqueza. Fue algo que había visto en la mañana, cuando la nieve cedió para dejar nacer una flor baja y resistente. «La llamaré Alba», dijo, porque llegó cuando el día más lo necesitaba. Ciro se sentó a su lado. No habló de futuro ni de planes. Le alcanzó agua, le acomodó el cabello, le contó una historia sin protagonistas famosos, la de una hembra de ciervo que parió entre piedras y alzó a su cría con la lengua, con paciencia, con una terquedad humilde. Lucía escuchó, sonriendo. Le acarició la barba. «Cuando bajen los rumores», dijo, «la casa grande querrá arreglarlo con regalos». «Yo no sé qué hacer con regalos», contestó Ciro, «pero sé construir puertas que dejen pasar solo lo que hace bien». «¿Y el corazón?», preguntó ella, sin timidez ya. «El corazón», dijo él, mirando a Alba. «Lo dejamos aprender su ritmo». Los días siguientes trajeron una paz rara, hecha de cosas pequeñas: el crujir de la nieve cediendo, el olor a madera nueva en la cuna de pino, la leche derramándose en el borde del cuenco, la risa inesperada de Lucía cuando la niña se quedó dormida con la boca abierta. Ciro salía y volvía. Cada regreso traía algo más que comida. Traía noticias sin ruido. Los hombres del valle comenzaban a hablar de Benicio de otro modo. La casa grande tenía puertas abiertas que antes eran barrotes. Las manos de los peones empezaban a cobrar a tiempo. Herminia había plantado sus ollas en el patio y nadie se atrevía a reírse. Octavio, decían, se había ido al norte con una rabia que no sabía dónde poner. En los cantos de la cantina, su nombre dejó de entrar. Un atardecer, cuando los pinos estaban escritos de oro y el arroyo aprendía a hablar sin hielo, Benicio subió con paso medido. Venía solo. Traía sobre el hombro una bolsa de harina, otra de frijol y un pañal de tela que alguien, con manos torpes pero cariñosas, había cosido con puntadas grandes. «Mi madre quiso venir», anunció desde la puerta sin entrar. Le dije que no. No porque no deba conocer a su nieta, sino porque primero debe conocer su propia vergüenza. Lucía lo miró largo. Había en ese hombre el peso de alguien que al fin deja de ser niño. «Si un día quiere verla», dijo, «la verá, pero no para decidir por ella.
que la mire como a una vida, no como a una llave. Benicio asintió. Luego miró a Ciro y sacó de su bolsillo un objeto pequeño envuelto en un pañuelo. Lo dejó sobre la mesa sin ceremonias. Lo encontré donde Herminia me dijo, explicó. Estaba junto a una carta que no voy a leer en voz alta porque ya perdió su derecho a mandar. Es el sello antiguo de los Roldán. Si alguna vez te pesa, tíralo al río. Si alguna vez te sirve para abrir una puerta que proteja a Lucía o a Alba, úsalo. No es una cadena. Es un metal viejo. Nada más. Ciro lo miró sin tocarlo. Luego levantó la vista. Yo ya tengo un sello, dijo. El que pusimos con la sangre en la nieve. Y sonrió, leve. Y otro, el llanto que escuché aquí. Ese abre más puertas que cualquier metal. Benicio compartió la sonrisa y por primera vez pareció descansar. No se quedó a cenar. No entró más allá del umbral. Aprendió a irse a tiempo. Antes de montar dijo, si alguna vez necesitan bajar, vengan por la ribera. Nadie los molestará. El valle tiene ojos nuevos. Los vio perderse entre los pinos y, cuando el último relincho se volvió silencio, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Ciro. ¿Te das cuenta?, preguntó. No nací de nuevo, pero algo en mí sí. Y fue aquí, sin campanas. Te devolviste a la vida, corrigió él con ternura. Yo solo corrí las piedras. La primavera se instaló despacio. La cabaña se llenó de ruidos que antes parecían imposibles. El balbuceo de Alba, el golpeteo de una cuchara contra un cuenco, la risa de Lucía que ya no tenía filo, el suspiro satisfecho de Ciro al final del día. Una tarde, bajaron al claro donde la grieta los había resguardado. No había señales de lucha, ni de antiguos miedos, solo unas flores bajas, tercas, que crecían donde la nieve se había deslizado. «Quiero quedarme», dijo Lucía, «y también quiero poder bajar al pueblo sin esconderme. Quiero las dos cosas». «Tendrás las dos», respondió Ciro. «La montaña no te pide que elijas entre respirar y hablar. Te pide que sepas cuándo callar y cuándo cantar». Miró a Alba, que manoteaba el aire, y a esta, que cante siempre. Al anochecer, encendieron el fuego. Lucía arrulló a la niña, y de pronto, aquella promesa amarilla que una vez la había perseguido. El primer llanto decidirá el destino de la hacienda. Dejó de tener colmillos. Se volvió una frase hueca frente a la evidencia simple de la vida. Ciro la observó mirando al fuego, y entendió que el amor tiene formas que no necesitan juramentos rimbombantes. A veces es una mano que busca otra a oscuras y la encuentra sin preguntar. «Te amo», dijo él, por fin, como quien pone un vaso de agua en una mesa. «No por lo que me diste ni por lo que falta, sino por lo que haces con el miedo cuando te toca el hombro». Lucía lo miró, y la respuesta le salió limpia. «Yo también, y no por rescatarme, sino por esperarme». El valle aprendió a pronunciar despacio esos nombres. Lucía, Ciro, Alba. Los arroyos, bajo el mando sobrio de Benicio, dejó de ser un lugar donde las mujeres eran llaves y los niños, contratos. Doña Carmina envejeció en una silla junto a la ventana. Dicen que una tarde vio pasar a Herminia con la niña a Upa y que el ojo lechoso de la curandera la obligó a bajar la vista. No hubo castigos públicos ni veredictos. Hubo una puerta que se cerró a las visitas que llegaban con papeles. Hubo mesas donde no se hablaba de lo que no se entendía. Y hubo, sobre todo, un modo nuevo de estar en el valle. Cuando llegó el verano, Ciro colocó, detrás de la cabaña, una campanilla simple de bronce, inclinada al viento, atada con cuerda de ixtle. No era grande ni antigua. Sonaba a casa. La primera vez que Alba la hizo vibrar con su manita, Lucía rió con esa risa que olvidamos hasta que vuelve. Y la montaña, que no guarda rencores, devolvió el sonido multiplicado, como si quisiera aclarar de una vez por todas el malentendido de los papeles. El primer llanto siempre fue para la vida, no para la hacienda. La noche avanzó.
Las agujas de pino olieron a pan recién hecho, y el fuego dibujó las caras de los tres en la pared. Afuera, lejos, los cascos de algún viajero buscaban posada. Aquí, cerca, el amor del salvaje de la montaña había hecho su trabajo sin pedir aplausos. Devolver a una mujer a la vida para que una niña pudiera empezar la suya. Y eso, en un lugar donde los apellidos alguna vez se creyeron dioses, fue la revolución más grande y más serena que la sierra había visto. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.